día tenemos historias de corazón, porque primero porque es Navidad y queremos contarles historias lindas de gente que empezó como emprendedores y ahora son grandes empresarios. Estoy con Marcelo Castro, el propietario de los ceviches de la Rumiñahui, y pues yo creo que fue un negocio que empezó con visión, con amor y con sabor manavita. Bienvenido, Marcelo, gracias por estar acá. Muchas gracias. Definitivamente con sabor manavita. Se inició en Quito, como mucha gente conoce. En el sector manavita de la Rumiñahui. Claro. ¿Cómo fue que empezaste? ¿Tú vivías en Puerto Viejo? ¿Tenías cevichería en Puerto Viejo? No, definitivamente fue un emprendimiento. ¿Sabías cocinar en Puerto Viejo? Tampoco. ¿Tu esposa, tu abuela, mi esposa, tu mamá? Mi esposa, ya había una tradición como en muchas casas manavitas, en muchas familias manavitas de las mamás, de las abuelas, la mamá y de meterse a la cocina. Y de meterse a la cocina. Y en este caso, mi esposa definitivamente fue quien le puso el sabor desde el principio y hasta ahora. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Así están divorciados, ¿no, Marcelito? Claro, sí, no, definitivamente ella también sigue participando activamente. Pero eso es otra entrevista. ¿Cómo seguir una empresa familiar estando divorciado? Eso es otra entrevista, no te pongas rojo. Bueno, ¿cómo fue que llegaste a Puerto Viejo, Marcelito? Bueno, a Quito. Perdón, a Quito. Sí, mi papá me mandó a estudiar a Quito. ¿Qué fuiste a estudiar? Realmente fui a estudiar medicina. ¿Tú? ¿Y hasta qué año seguiste? Hasta tercer año. Ya, ahí dijiste, colgaste todos los guantes. Antes, sí, antes de iniciar ese tercer año, pues yo conocí a una chica, que finalmente fue mi esposa, y realmente no hice lo que no debía hacer, ¿no es cierto? Me comprometí y eso no me permitió que continuara mis estudios. Ya. Después empecé a buscar. Se casaron, salió embarazada. Así, todo. Ya, y necesitabas dinero. Claro que para sí, mantener la familia. Para sobrevivir. Porque tu papá te dijo, yo te mandé que estudies medicina, no que te cases. Más o menos de esa forma, ¿no? Okay. Pero, aunque mi papá trató de seguirme apoyando, pero realmente pues las necesidades son mayores. Obvio. ¿No es cierto? Y tú tenías más hermanos, me imagino, Manaví, ¿no? No, tengo una hermana todavía. ¿Nada más? Solo una hermana. Pero tampoco es que mi papá no tenía una economía como para fuerte. Mantenerte a ti y a todos tus descendientes. Estaba haciendo un esfuerzo realmente y para mantenerme allá. Y bueno, tuve que buscarme la vida y empecé a recorrer y a participar en varios emprendimientos hasta que llegué hasta que por ahí pues llegué a esta actividad. ¿Cómo? O sea, ¿empezaste en un local? ¿Empezaste en una carreta? ¿En qué empezaste? Empecé en un garaje prácticamente. En un garaje. O sea, prácticamente como se han dado muchos emprendimientos que luego se han desarrollado. Realmente en un garaje con unas mesitas que yo mismo las tuve que construir porque no tenía los suficientes recursos. Y nada, pues empecé un recorrido que después de... ¿Y cuál fue tu primer menú? La primera carta que tuviste, ¿qué había? Sí, la primera carta era solo ceviche y la verdad que empezamos con ceviche de pescado porque el ceviche de pescado era clásico, como conoce la gente de Manaví y sobre todo de otros tiempos. El ceviche de pescado en Puerto Viejo es clásico realmente. Clásico, ¿no es cierto? clásico. Sí, ¿no? Entonces, claro, nosotros empezamos con ese ceviche de pescado de picudo, ¿no es cierto? Utilizando picudo. En ese tiempo casi no se usaba el picudo en Quito, sin embargo nosotros lo empezamos a introducir. Esa fue la primera diferencia. Esa fue la primera diferencia, sí, definitivamente. Porque has marcado varias diferencias con los ceviches de la Rumiñahui. Claro que sí, o sea, el ceviche siempre fue una entradita, nosotros ya lo expusimos como un plato un poquito fuerte, más contundente. ¿No es cierto? Combinado con los productos que se combinaban en Manaví, también en Quito, ¿no es cierto? Que en este caso es el chifle canguil tostado, que en Quito pues siempre se utilizó. Fuiste un Gastón Acurio de los ceviches, claro, por supuesto. De alguna manera, ¿no? Claro, porque empezaste a darle forma a los ceviches, ¿no? Claro, a darle una mayor importancia, digamos así. ¿no? Entonces, y realmente tuvimos... No inmediatamente desde cuando empezamos, sino que después de unos 2 años una acogida fabulosa, digamos así. Nos hacían cola y todo, ¿no? El garaje no cabía más. No cabía más, de ahí
Bueno, en la misma casa me mantuve durante 6, 7 años. En la Rumiñahui. En la Rumiñahui. Ya. O sea que en Quito decían, oye, vámonos a los ceviches de la Rumiñahui. Eso fue, y por a eso se debe el nombre. Entonces, de alguna manera... Porque no tenía nombre. No tenía nombre, en un principio no tenía nombre, Claro. entonces cuando la gente empezó a conocerlo como los ceviches de la Rumiñahui, yo lo adopté porque me parecía que era preciso. Que era preciso, y tampoco es que en ese tiempo pensaba en que íbamos a crecer a nivel nacional, claro, y que podríamos hasta tener proyección internacional. El nombre, pues finalmente, en un principio era bastante localista y no tenía relación con nombres que tengan costeños o del mar, ¿no es cierto? Pero así empezó y así lo desarrollamos. ¿Y a qué hora comía más la gente en los ceviches de la Rumiñahui? Definitivamente en la mañana. Porque de 11 a 2 de la tarde. Yo diría que desde las 9 de la mañana. ¿Desde las 9? ¿Te caía gente? Sí, ¿En el garaje? O sea, en el garaje hubo un tiempo en que la cola se iniciaba a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana y terminaba a las 3 de la tarde. No te puedo creer. O sea, era tremendo, ¿no? Y entonces, claro, con esa... Y no fue una novedad, siguió, fue consecutivo. O sea, la gente seguía yendo siempre. Fue consecutivo. Digamos que al cuarto año es que nosotros teníamos una venta fabulosa, digamos. Ya, así, y ahí comenzaste a abrir locales. Y bueno, fue un poco después, por el año 92, construí, desde el año 91, construí un restaurante ya más adecuado, porque en un principio era la casita ahí, ¿no es cierto?, todo con adaptaciones muy sencillas, pero después de eso construí un restaurante cerca de ahí, en un lugar tampoco muy comercial, ¿no es cierto?, tampoco. Inicialmente el lugar donde está la cevichería, que hasta ahora la mantenemos, tampoco era muy comercial. Okay. Y después nos pasamos a un lugar más escondido todavía, ¿no es cierto? O sea, igual te buscaba la gente. Igual nos buscó la gente, llevamos público hasta allá, hasta esa calle que se llama Nazaret, en el sector norte también de la ciudad, y cuando ya estábamos en ese lugar, pues me pidieron que participe en un proyecto de patio de comida en Quicentro. Entonces, ahí fue cuando comenzaste. Claro, ahí fue cuando, bueno, ya éramos conocidos, ¿no? Y claro, por eso fue que me invitaron a participar. Pero ahí fue, ¿ahora cuántos locales tienes? Yo digo, ahí fue el boom. Ahí ¿Cuántos fue, locales claro. tienes? Acá tienes 4 o 5 locales en Guayaquil. Sí, ahí fue que se dio el inicio a esa expansión, digamos así, ¿no? ¿Y pudiste aguantarla, agarrarla? Porque no es fácil cuando se crece. No es fácil administrativamente, no es fácil familiarmente, no es fácil, digamos, con la parte técnica, el servicio. Todo se hace muy complicado. Claro. ¿Cuál es la clave de tu éxito de tener tanto tiempo con la misma calidad? Yo creo que fue el apoyo de mi esposa en ese tiempo, ¿no? O sea, definitivamente más fuerza hacen 2 que 1. No hay duda. Y todos, lo dicen las escrituras. Sí, es verdad. Y los dos, y gente que me apoyó, algunos empleados, hubo familiares también que me apoyaron, mi hermana, 2 cuñadas que estuvieron cerca de nosotros, una cuñada principalmente, ¿no es cierto?, que estuvieron muy cerca de nosotros y que también estuvieron ahí apoyando y empujando. O sea, teníamos un equipo familiar. Honesto. Claro. Honestísimo, probadísimo. O sea, claro. O sea, nadie se hizo loco contigo, nadie quiso hacerse el guapo. Definitivamente no. Qué suerte que tuviste. De tal manera que con el tiempo ellos también abrieron sus propios locales con el nombre de los ceviches de la Rumiñahui. Es que tú tienes franquicias también, claro. ¿no? Claro. Con ellos inicié el sistema de franquicias, digamos así. Después de Quicentro, con esas personas que me estuvieron apoyando, que eran 2 cuñadas y mi hermana, abrimos otros restaurantes uno por uno. ¿No es cierto? Y yo diría, participaron activamente en el crecimiento, ¿no es cierto?, de la marca, ¿no? Y ahora cevichería. En todo el país, ¿cuántos ceviches de la Rumiñahui hay que no sean franquicia, que son tuyos, Marcelo? Míos son propios directamente de nuestras empresas, son 10. Ok, ¿y el resto franquicias? El resto son franquicias, que son en total, hay 54 restaurantes. El resto son franquicias, algunos son de familiares muy cercanos, o sea, bastante relacionados, y otros de algunas empresas. Incluso hay una empresa importante por ahí que tiene unas 8 operaciones, ¿no?, que han
creído en nosotros y que se han mantenido durante ya 14 años como franquiciados y que siguen ahí, que ellos atienden algunos, tienen restaurantes en centros comerciales. Claro, yo sé a cuál te refieres. Hay proyecto internacional, Panamá, España, Miami, New York, quién sabe que son los puntos pues más cercanos a los ecuatorianos. Bueno, a la final, como en todo, no todo fue color de rosa. Hicimos una incursión en Miami y creo que nos faltaron algunos análisis. Claro. Y sobre todo un socio estratégico. Exacto, que sepa, ¿no? Del lugar. Que sepa del lugar, que lo maneje operativamente, un socio operativo realmente, claro. ¿No es cierto? Entonces, eso fue una de las cosas que creo que nos hizo falta. Hicimos una incursión que nos duró 2 años y que vimos que había que volver, que había que prepararse mejor para volver. Pero tú sigues creyendo en el Ecuador, porque sigues invirtiendo en Ecuador. Definitivamente. No quieres irte a hacer operación en otro país, tú quieres quedarte aquí, ¿no? Claro, lo que pasa es que, a ver, eso es en el año 2015, ¿no? Que fuimos para allá cuando después veíamos... llegó la pandemia, pues. No, todavía no, pero... No, yo sé, pero ya después llegó la pandemia, que claro, de todas maneras fue un retroceso para todos los... Así es. Para todas las empresas. Pero en esa época, yo estoy hablando del 2015, ya se veía que había un boom en el país, ¿no? O sea, antes del 2015, 2014, todo eso, ¿no es cierto?, para los negocios. Estamos conversando con Marcelo Castro, el dueño de los ceviches de la Había mucha liquidez, pero ya se empezaba a ver, se empezaba a ver que la cosa que de esa forma no íbamos a continuar en el país. Y de hecho pasó en el 2015 con una baja de los precios del petróleo, total. Bajaron los... y en Quito me imagino que se siente más, ¿no? Claro. Sí, de alguna manera, ¿no? Claro. Pero entonces yo dije, a ver, busquemos otras opciones y te quisiste ir a Miami. Y fui a Miami. Antes de eso había ya iniciado también un proceso en Colombia, pero nos frenamos. En este caso en una ciudad casi fronteriza. En Pasto. En Pasto. Nos mantenemos todavía ahí en un centro comercial. Me llamaron de ese centro comercial. Recuerdo que en esa ocasión estuvo otra marca, en este caso de ropa ecuatoriana, allá en Pasto también. Fuimos esas 2 marcas ecuatorianas, los ceviches de Rumiñahui y la marca de ropa. Qué bueno que vayan a Colombia, porque muchas marcas colombianas vienen a Ecuador. La marca de ropa no continuó. No sé cuántos años se mantuvo, pero nosotros todavía estamos dando guerra ahí y con la proyección de crecer. Y con esa proyección que hemos tenido desde hace algún tiempo y que en cualquier momento en este próximo año o en el siguiente a más tardar tenemos que desarrollar. ¿Y al colombiano le gusta el ceviche ecuatoriano? Definitivamente, esa fue uno ¿Más de que el peruano? Yo no estoy tan seguro que más que el peruano, pero siempre el ceviche ecuatoriano me parece muchísimo mejor que el peruano. El peruano es seco. Tuvimos en ese tiempo muchísimos clientes colombianos que apreciaban súper bien nuestra comida y fue una de las motivaciones también, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, el verde ecuatoriano, la forma como ustedes lo hacen, que es fantástico, porque después la carta obviamente se extendió a conchas, se extendió a arroz marinero y una cantidad de cosas que la gente todo lo acogió, ¿no? Pescado, a la plancha y tal, camarones. Sí, o sea, como digo, empezamos con el ceviche de pescado, después el ceviche de concha. Después, porque yo iba... ¿De cangrejo? Después fue de camarón. Iba conociendo los productos. Definitivamente yo iba paso a paso porque tenía que ir conociendo. Y realmente un poco lento, yo podría decir, a estas alturas podría pensarse que fue muy rápido. No, fue un paso proceso. A paso. ¿Cómo haces para escoger buenos productos? Primero informándome. Y luego conociendo proveedores, informándome y acercándome a ciertos proveedores, calificando inclusive esos proveedores, ¿no es cierto? Entonces, calificando realmente esos proveedores, porque hasta para el caso del pescado, en ese tiempo lo llevaba de Manta y de Puerto Viejo. Después de la concha encontré un proveedor que él traía exclusivamente de la provincia de Esmeraldas, pero que traía el mismo proveedor que lo conocí, me dijo, esta es la concha precisa, o sea, un tipo de concha. Porque se puede decir que la concha negra es cualquiera, entonces hay un tipo de concha que es más negrita, digamos así. Entonces,
que hasta ahora mantenemos ese tipo de como el productos. maqueño, pues Más o en menos los chifles así. que te los llevas todos tú, porque Claro. yo quiero conseguir maqueño y no hay. No, en Guayaquil no se maneja mucho. No se maneja, pero es delicioso y es con lo que Claro. tú haces los patacones, los chifles, Así que es. son oro verde. Me Así encanta. es, sí. No hay duda. Entonces, ya después fuimos desarrollando estos productos. Yo me recuerdo que en plena epidemia, bueno, no sé, Pandemia. aquí no había epidemia, no, fue a muchos años antes, Ajá. con otra epidemia, digamos así, que realmente la epidemia se dio más en el Perú, que fue el cólera. Entonces, ¿Te acuerdas? en el Claro. tiempo del cólera nosotros ya teníamos, y claro, la gente dejó de servirse ceviches porque, Tenía miedo. porque el cólera a ciertos grados de temperatura ya se moría esa bacteria, ¿no? Entonces, pero como el ceviche es Frío, es claro. crudo, Claro. ¿no es cierto? O se pensaba que es crudo, en muchos casos nosotros siempre lo precocimos, pero y sobre todo le afectó más al Perú por esa razón, pero más era temas de insalubridad. Ya. ¿No es cierto? Entonces, nosotros pasamos, ahí creamos me vi obligado a crear un plato ya cocinado, no, que fue el fue arroz por con eso. camarón. Después de los ceviches, el arroz con camarón. También tuvo una acogida fabulosa, no sé, Ya. el arroz con camarón, pero se creó precisamente ante esa necesidad. Mira ¿No es cierto? tú. De ahí se fue desarrollando el resto, ¿no? Claro. Ahora ya para finalizar, Marcelo Castro, dueño del ceviche de la Rumiñahui, ¿cómo se siente el hecho de que piensen que los ceviches de la Rumiñahui son de Quito y no son de Puerto Viejo, que es la capital gastronómica del Ecuador? Definitivamente. Realmente son manavitas. Claro. Definitivamente nosotros hicimos un movimiento hasta valiente, ¿Ya? el momento que aceptamos venir a Guayaquil. No solo que aceptamos, yo quería estar en Guayaquil, o sea, que ya había superado algunos retos y para mí Guayaquil era un reto enorme. Ya. Hasta ahora creo que lo es, pero hemos también abierto algunos restaurantes. Tenemos el reconocimiento de mucha gente de Guayaquil que nos conoce y que ha probado nuestro producto y que lo acepta y que sabe y que finalmente sabe que el producto es bueno. Claro, ¿no es cierto? pero ubican como ceviche Pero, de Quito, ya, que es raro, ¿no? No, muchas de esas personas saben el origen. Yo diría que el 50% de nuestros clientes, Ajá. por lo menos, saben del origen manavita de nuestro sabor. Ya. ¿No es cierto? De nuestro tipo de preparación. Ok. ¿No es cierto? Entonces tenemos que llegar a mucha más gente que conozca esa realidad, ¿no es cierto? Entonces, para eso estamos aquí también y es necesario pues que la gente sepa Claro. y porque a la final le estamos dando un buen producto. Hay muchas empresas que han venido de Quito, no sé, bueno, grandes, así, que se han iniciado allá y que finalmente se han establecido y han dicho, verá, esto es lo que obvio. nosotros tenemos, ¿no es Claro, cierto? claro. Y así mismo hay muchos negocios de aquí, de Guayaquil, y que la gente en Quito los reconoce que son muy buenos. Lo importante es que hay un producto del mar también que está en Quito y que está iniciando y con éxito, ¿no es cierto? Ya. Entonces, y creo que están bien, también están caminando paso a paso, pero están bien, y más que todo que la gente ya los conocía y reconocía como un muy buen producto de aquí. Por ¿no es supuesto, cierto? y tú has puesto todos los pilares para que siga siendo un éxito y muchísimos años más con los ceviches de la Rumiñahui. Esta sí es la última pregunta. ¿Qué es lo que más se consume en Quito? En ceviche de camarón es El más consumido. ¿Y en Guayaquil? Y en Guayaquil, las conchas asadas. Sí, nos Tenemos un morimos. producto definitivamente Nos que tiene una morimos. acogida ya a nivel Son- nacional. En Guayaquil, bastante fuerte. Cuenca, fuertísimo el consumo de concha asada. Pues, ahí tenemos un localcito apenas, ¿no es cierto? Y ya estamos planificando para este año, ojalá. ¿no? Marcelito, Un segundo local para gracias por estar este- acá. Buenísimo, me encanta porque yo sí creo que la concha asada de los ceviches de la Rumiñahui está bien concebida. Esa es con la concha que tú decías que te decían Así que esa es. era la concha. Así Ya. es, esa es la- Algún premio ganó la concha prieta en el mundo, ¿no? Como la mejor concha del mundo. No sé, creo que el ceviche de concha que se mencionó. Sí, ¿no? sí. Como uno de los platos exóticos más Más importantes. a nivel mundial. Porque sí que es Entonces, claro, exótico y ustedes así lo es. hacen muy bien. Marcelo Castro, dueño de los ceviches de la Rumiñahui, estuvo con nosotros. Ahora sí, a comer se ha dicho.